Muy bien, avanzamos con el gustito boliviano. Gracias por estar con nosotros. TV Familia y Diálogo, la red educativa. Los horarios de emisión del programa, 11 de la mañana, estamos a las 15:45 y a la medianoche. La Paz nos siguen a través de 12.2, Santa Cruz, Canal 20. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero saludar el día de hoy al arquitecto Nelson Guzmán Siles, especialista en restauraciones de edificios patrimoniales, gestión cultural. Qué gusto de tenerlo acá. Bienvenido al programa. Buenos días, Walter. Para mí también es un agrado estar aquí en el set televisivo y agradecerles pues, por el tiempo y la oportunidad para poder brindar sobre todo ciertos detalles. Nos encantaría conocer un poco acerca de su trayectoria y su experiencia precisamente en lo que son restauraciones. Bien, en principio quiero comentarte que bueno, mi trayectoria prácticamente nace y este apasionamiento, diría, y también especialización por el patrimonio en Barcelona. Entre el año 2012 y 2013 realicé justamente una maestría allí en restauración del patrimonio arquitectónico. Y ahí pude ver que los edificios patrimoniales no simplemente requieren de una intervención de carácter subjetivo y de un carácter meramente nada más que el carácter sea improvisado, sino que tiene que reunir cierta parametrización, cierta metodología para llevar adelante, ¿no? Posteriormente a ello, bueno, retorno a Bolivia con la intención precisamente de poder trabajar en el área patrimonial. Me incorporo en la Sociedad de Estudios Históricos y Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Cochabamba y vamos realizando diferentes inspecciones a los edificios patrimoniales, ¿no? Es así como vamos bien. Muy bien, estamos viendo algunas imágenes porque sabemos que, bueno, usted ha trabajado tanto en Quillacollo, Sacaba, estando en diferentes provincias, precisamente con este trabajo de restauración. Y el otro día conversábamos que, bueno, es un trabajo bastante delicado porque hay que preservar precisamente todo lo que es lo cultural, y me decía arquitecto. Así es. El año 2023 tuvimos un tema muy delicado aquí en la iglesia de San Ildefonso, ya que se realizó una intervención no a cabalidad dentro de la metodología para poder proceder a una intervención de este carácter, ¿no? Ahí en las fotografías pudimos ver justamente la empresa que estaba realizando en aquel momento la intervención. Procedió básicamente sin una metodología estructurada. Lamentablemente en aquella instancia se tuvo que paralizar con la presencia de la ex ministra Sabina y el párroco de aquel entonces no contribuyó muchísimo para poder paralizar y poder encaminar a cabalidad la posible restauración de este edificio patrimonial icónico para el departamento de Cochabamba y para el país entero, ¿no? Muy bien, ahora sabemos que hay una nueva gestión, imagino que va a existir nuevamente esa intención de acercarse a las personas adecuadas para poder terminar, culminar o comenzar estos trabajos de restauración. Bueno, y estoy seguro que usted con la vasta experiencia que tiene, la idea es que salga un resultado al 100%, más que todo con la experiencia y los estudios que usted tiene, arquitecto. Sí, en principio el criterio no es criminalizar las acciones de los que intervienen, sino que es darles la hermenéutica y las herramientas suficientes para que ellos puedan desarrollar un trabajo de restauración en los edificios patrimoniales a cabalidad. Es esta la intención que se tiene, como hablábamos de la iglesia hace un momento de San Ildefonso, pero también tenemos otros detalles que también son muy latentes hoy en día, como el caso de la iglesia de Arani, ¿no? De San Bartolomé, donde se está interviniendo, pero no hay un criterio correcto dentro de lo que podemos ver en el ejemplo que acaba de pasar justamente anterior. Voy a regresar a la iglesia de San Ildefonso. Se advirtió en su momento que los aplacados que estaban colocando en la jamba, en el ingreso principal de la fachada correspondiente al lado este, se advirtió que aquellos aplacados prefabricados no correspondían, no eran compatibles en el uso de los materiales, pero no se hizo caso, ¿no? Se entregó un informe justamente para evitar que aquello acontezca, y lo propio sucedió en los paramentos que, como podemos ver ahí en la fachada, se dejó al descubierto prácticamente, pero
no es lo correcto, ¿no? Porque un edificio histórico se concibe con una singularidad. Los edificios nacen prácticamente con sus elementos, con sus componentes, sus revocos, y se le ha quitado los revocos para que supuestamente a criterio propio del técnico que estuvo ejecutando y de algunas personas para que se pueda ver mejor la fachada, pero la fachada, como pueden ver ahí en la fotografía, nació con un revoco, nació con todo aquello y se le ha quitado. Y a raíz del tiempo, justamente como ha transcurrido ahora, si ustedes se pasan por allí, ha deteriorado prácticamente, ha degradado lo que viene a ser las juntas de cal que tenía la fachada, ha empezado a contaminarse y las jambas, como te decía, empieza a saltar ese revoco que le han colocado de mortero, no es compatible con la superficie, el mortero típico y común y corriente de Portland que conocemos, sino debería haberse aplicado un mortero de cal, pero claro, todos los cuidados correspondientes para la aplicabilidad de estos materiales tienen que ser con un control muy riguroso, y no se hizo así. Muy bien, tenemos más imágenes, por favor, voy a pedir a producción que podamos ir también a las siguientes imágenes. Qué importante, Fabi, ¿no? El tema de la restauración, que lo haga un profesional, un entendido, para cuidar precisamente el patrimonio. Así es, estamos hablando del caso de Ansaldo, justamente el que tenemos en pantalla. Hablamos de la parroquia Apóstol Santiago. ¿Cuál es la importancia de este inmueble, arquitecto? En el caso de la iglesia San Bartolomé de Ansaldo, resulta que el año 2024 me convocan básicamente para poder ver ese agravio al edificio, ¿no? Cuando estaban empezando a construir un vecino colindante del lado oeste. Y se le notificó mediante la alcaldía, se presentó las notificaciones correspondientes de paralización de obra, pero el propietario del inmueble hizo caso omiso, no hizo caso a las notificaciones de la alcaldía, ni siquiera a las denuncias que se le impusieron. A raíz de ello, entraron en un proceso judicial y se me contrató como perito justamente en el tema patrimonial. Y pudimos hacer la evaluación, pero de 2024 al 2025, 2026, el edificio prácticamente empieza a construirse, se construye un inmueble con un carácter donde la aproximación del edificio debería del nuevo edificio versus la correspondencia del edificio de la iglesia, justamente la que estamos hablando, debería de haberse mantenido un retiro histórico y además también del retiro que corresponde por normativa urbana correspondiente. Y no se hizo así, al contrario, sino que se aproximó más el edificio, como podemos ver ahí en la imagen. Como podemos apreciar, sí, como pueden apreciar, prácticamente está casi adosada al edificio patrimonial. ¿Y esto qué genera? Los materiales que comúnmente ahora conocemos nosotros dentro de esta temporalidad tienen un coeficiente de elasticidad muy diferente a los edificios antiguos. ¿Qué quiere decir este edificio por su sistema tecnoconstructivo tradicional? Prácticamente al ser de muros de adobe, tener los contrafuertes de piedra, sus coeficientes de elasticidad son muy limitados. En cambio, los coeficientes de elasticidad que tienen los edificios actuales son muy grandes y esto va a ocasionar prácticamente que se raje y han confinado prácticamente espacios, y eso no está bien porque se va a generar humedades y va a entorpecer sobre todo las cargas en torno al descenso de cargas mismo al edificio patrimonial que se tiene en este caso, que es la iglesia. A ver, vamos ahora a las imágenes de Sacaba, por favor, porque hubo una demolición en la plaza 6 de agosto. Correcto. Y bueno, esto también es gravísimo, arquitecto. Así es, mi estimado Walter. Resulta que Sacaba igual se procedió, como podemos ver ahí en la imagen, en la plaza 6 de agosto se procedió a la demolición de un edificio patrimonial que, hablando con un historiador, me comentó que este edificio correspondía y era propiedad del primer gobernador de Cochabamba. Se pueden imaginar el valor histórico del inmueble, y no solamente por esa referencia de quién lo ha poseído, sino que también este inmueble, la importancia que tiene dentro del tejido histórico, esa relevancia que tenía en su momento de referencia para
todos los habitantes que estuvieron por Sacaba, fue realmente muy relevante, pero dentro del sistema tecnoconstructivo entramos en el tema arquitectónico, ese aporte que se tenía, sobre todo con las columnatas que daban a la acera exterior, daba una sensación justamente de cobijo y de originalidad, y sobre todo reforzaba ese estilo arquitectónico que se tenía de la época republicana y colonial. Pero hoy en día se perdió y se tiene prácticamente una réplica, un edificio nuevo allí, un edificio comercial con otro carácter, con unas contrastaciones que son disonantes. El hecho de hablar de arquitectura patrimonial no es limitarlos a los proyectistas, a los colegas proyectistas, sino que es, al contrario, darles una herramienta para que ellos puedan promover proyectos con más razón e integración dentro de los espacios históricos, y no así entorpecer y demoler un edificio que tiene esta relevancia dentro del sistema tecnoconstructivo tradicional que tenía el mismo edificio. Estábamos viendo que teníamos, mucha gente dice, son de muros de adobe que no sirven, pero aquellos muros de adobe tenían prácticamente historia, como bien lo ha dicho aquí Claudio, su propia historia. Muy bien, ¿cuál es el mensaje común que nos dejan estos casos que hemos visto, arquitecto? El mensaje que nos deja es, tenemos 4 parámetros, ¿no?, del mensaje que nos va dejando. En el caso de la iglesia de San Ildefonso, es un edificio icónico, donde la gente acude por tradición, donde se tiene prácticamente una festividad, pero el edificio del que estamos hablando es un componente más que debe de cuidarse y debemos de cuidar todos. En el caso de San Bartolomé, estamos todavía a tiempo de poder paralizar aquello y proceder con técnicas correctas de intervención y evitar justamente lo que pasó en la iglesia de Quillacollo, ¿no es cierto? A veces a nosotros los patrimonialistas nos dicen, ustedes se oponen a todo, pero no, nosotros lo que pretendemos es otorgarles, darles lineamientos para que puedan aplicar correctamente y que cuando se hagan las intervenciones no sean de forma nada más con un criterio meramente empírico, sino que estamos hablando de un criterio técnico. En el caso de la iglesia de Ansaldo, de Santiago de Ansaldo, sabemos bien que los edificios patrimoniales tienen un perímetro que forma parte de su historia, parte de los recorridos, y aquello también se debe de cuidar. No se puede ingresar por simple criterio y realizar construcciones, se debe de consultar a especialistas, se debe de consultar una norma. Tenemos una norma nacional que es la ley 530 que está prácticamente colgado en las redes, no es ningún expediente de uso restringido, al contrario, está para el público, ¿no es cierto? Y en el caso de Sacaba, lo propio. Si demolemos edificios que son históricos, estamos deteriorando prácticamente la identidad histórica, estamos quitando a las nuevas generaciones nuestra identidad. O sea, las nuevas generaciones que ven un nuevo edificio piensan que ese edificio siempre estuvo ahí, pero realmente aquel edificio tendrá que pasar, para que sea considerado patrimonio, tendrá que transcurrir un siglo. Pero el lenguaje dentro de la trama histórica ha cambiado, es un contraste que se va teniendo, y si vamos haciendo un análisis de todos los edificios nuevos, entre ellos no dialogan. Es como estamos entre tú y yo, Walter, y aquí también con Fabiola, estamos dialogando sobre un tema, pero resulta que los edificios también dialogan dentro de un espacio, y actualmente no tenemos un paisaje urbano histórico, no tenemos ya, estamos rompiendo ese diálogo propio que tienen los inmuebles cuando se concibieron. ¿Qué le decimos a la población? ¿Cómo tiene que mirar sus patrimonios históricos? Es importante que le den ese valor que nuestros abuelos, nuestros ancestros también le dieron. Claro que es muy elemental. La población debe de tomar en cuenta que debemos de ser sensibles con todos los edificios que tenemos, no únicamente con las iglesias, sino que con todos los inmuebles que forman parte de ese tejido urbano histórico. Es elemental que todos puedan ver con esos ojos. Es el mostrar un inmueble que tenga su historia, refleja que nosotros tenemos originalidad, que nosotros habitamos aquí. Mientras se va perdiendo aquello, realmente únicamente tendremos reproducciones, falsos históricos,
y esto prácticamente desmerece el valor que tiene una sociedad. Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de justamente de promover economías, si nosotros somos conscientes y cuidamos el patrimonio, promovemos el concurso de actores dentro de la sociedad que vengan a ver, gente que venga a tomarse fotografías con nuestros edificios icónicos dentro de las urbes, sobre todo. Hay un caso que no lo estamos reflejando como en Tarata, ¿no es cierto? Hay mucha gente que va. Si necesitamos que venga gente a visitarnos, debemos de cuidar todo nuestro patrimonio, es importantísimo. Muy bien, arquitecto, muchísimas gracias por estar acá. Deseamos que continúe esa lucha que usted tiene por preservar lo que son los patrimonios históricos a nivel nacional. Y bueno, hoy simplemente hemos reflejado algunos lugares, algunas provincias, y bueno, esperamos que también las autoridades puedan escuchar a usted, que bueno, durante muchos años ha realizado estos estudios para poder preservar precisamente lo que es el patrimonio y nuestra cultura. Agradecemos al arquitecto Nelson Guzmán Siles, especialista en restauraciones de edificios patrimoniales, gestión cultural. Muy amable, arquitecto, gracias por estar acá. Gracias, Walter, gracias. Muchas gracias por su visita. Cerramos el programa. Cerramos el programa. Mañana volvemos. Con muchas sorpresas acá en el Instituto Bolivia. Gracias, Bolivia. Bendiciones. Hasta mañana.